Vamos a la palabra, después de tanta charleta, que vino charlada la cosa, a la palabra que le quiero compartir hoy, de algo que mientras estaba haciendo mi devocional, el Señor me habló, me tocó en forma particular. Me corro de la línea esta de mensaje que le estoy haciendo estos días, de las cosas que hizo Jesús en estos 40 días, que Él tuvo el propósito justamente a los que no entendían que entiendan precisamente eso. Por eso se encontró con las mujeres, con los discípulos, apareció a unos en privado, a otros en forma multitudinaria. Lo último que hablamos fue el momento de la restauración de Pedro, cuando se encuentra con Pedro en forma íntima, en ese momento en el desayuno en la orilla del lago. También el mismo día, en la misma situación, se encontró con el resto de los discípulos que iban con Pedro a la barca. Eso fue lo que hablamos el miércoles. Y otras situaciones también que fueron pasando después, que iremos sumando otros días. Pero esta mañana, leyendo el devocional, hubo una palabra que me tocó. Pero es Lucas 22, versículo 14, pero lo voy a empezar a leer de antes. Versículo 7. Le leo y luego conversamos. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada, preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, ese pedacito es lo que Dios me ministró hoy. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos, una mosca en el medio, deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Volví para atrás, en la lectura de hoy no arrancaba del 7, me parece, porque justamente fue la misma administración del Espíritu de Dios para mí, para este tiempo, como te dije antes, un día reflexivo, y es lo mismo que te quiero compartir. Dice el versículo 7 que estaban preparándose y llega el día de los panes sin levadura. O sea, el día de la fiesta de la Pascua, que es el momento donde después Jesús se encontró, como estaban viendo, que mandó preparar la mesa en la habitación esa, en el aposento alto, y para luego tener la última cena con los discípulos. Pero lo que está diciendo es que de golpe llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura. Un evento que pareciera ser que Jesús lo estaba esperando. Porque dice, mira lo que dice el versículo, espera que no encuentro, 15, el final: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Por lo tanto, Jesús ya tenía una dirección, Jesús ya tenía la mirada puesta en ese evento, en esa noche. Jesús tenía un plan para su vida, Jesús estaba cumpliendo y obedeciendo el plan que Dios le dio a él, pero cada paso de ese plan no era casual, no era desordenado, no era improvisado, sino que, como le dije antes, hablando, bueno, tal vez no me estoy comparando con Jesús, no actuamos en la improvisación, aunque disfrutamos la improvisación. Jesús tenía cada detalle de su vida, de los acontecimientos que iba a pasar, estaban todos medidos, como diría el Chapulín Colorado, estaban todos sus movimientos fríamente calculados. No hizo nada Jesús hasta que llegara ese día. Él tuvo que cumplir determinados acontecimientos, estuvo 3 años recorriendo Jerusalén para darse a conocer, para hacer milagros, para que la gente lo conozca. En esos 3 años, desde que fue bautizado, él pasó 3 veces por la fiesta de los panes sin levaduras. Pasó la primera fiesta, no hizo nada. Pasó la segunda, al año siguiente, no hizo nada. Llega la tercera, esta era que Jesús estaba esperando para tener una conversación muy profunda. Juan relata en detalle todos los acontecimientos de la última cena, toda la conversación. Juan del 13 al 17, esos 5 capítulos hablan lo que ellos conversaron durante la cena. Todas las palabras, las enseñanzas que Jesús les trajo, eran como decir las últimas palabras, por lo tanto las cosas más importantes.
instrucciones específicas, instrucciones de reino, instrucciones de liderazgo, instrucciones de iglesia. Y encima de todo eso, el sello: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto cada vez que se reúnan en memoria de mí. Momentos importantes, pero momentos que estaban planificados. Jesús era un hombre determinado. Jesús era un hombre disciplinado, ordenado. Y Jesús era un hombre paciente. Me acuerdo la semana pasada que le puse de título al devocional: hoy decidí esperar. Ese día estaba con una moto tremenda. Quería salir a hacer manifestaciones en la calle, pacíficas, tranquilas. Jesús era un hombre paciente. Él podía esperar los momentos apropiados, podía esperar los momentos determinados, podía esperar exactamente que la conjunción de los planetas fuera la justa para hacer lo que él tenía que hacer. Nada lo sacaba de foco, nada lo sacaba de su eje, nada lo corría de su propósito. Y dice el apóstol Pedro, muchas veces menciona este versículo, que él nos dejó un camino para seguir. Nos dejó unas pisadas, dice literalmente, para que nosotros las sigamos. Para que viendo las huellas de Jesús en la arena o en la tierra o en el barro, como está la vereda de la iglesia llena de barro hoy, para que viendo esas huellas uno vaya por ese lugar. No tenemos que pasar lo mismo que a Jesús le pasó. No tenemos que sufrir lo que Jesús sufrió, porque Él ya lo hizo por nosotros. No tenemos ni siquiera que pasar los padecimientos de Cristo, aunque sí somos invitados a pasar otro tipo de padecimientos, de persecución, de conflictos, pero no en nuestro cuerpo, no en nuestra carne, pero sí tenemos que andar de la manera que Él anduvo. Y andar en la manera que Él anduvo en este momento para nosotros, para mí, y te lo transmito, es ser paciente. La paciencia en que todo lo que te está inquietando, todo lo que te genera temor, la incertidumbre por tu futuro, tu temor por el dinero, por el trabajo, esperes. Porque el mismo Dios que te rescató durante 2020, el que te prosperó, el que te sostuvo, el que te levantó, el que te sacó del barro, el que no permitió que pases necesidad, el que no permitió que estés en miseria, el que aunque hayas perdido el trabajo te sostuvo, el que aunque haya sido cerrado tu negocio te sostuvo, el mismo Dios, ese mismo está y va a estar obrando este tiempo. Hasta aquí nos ayudó y Él lo seguirá haciendo. Y le vuelvo a robar las palabras de la pastora. Mi Dios suplirá todo lo que te falta. Suplirá. Te faltan 5, te da 5. Suplirá. Te quedaste sin trabajo, va a cubrir ese trabajo. Suplirá. Este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. En eso tenés que ser, NTV, gracias. En eso tenés que ser paciente. En esperar, aunque hoy no veas, aunque hoy tengas temor, aunque no veas el resultado, aunque no veas la respuesta, no mires la cosecha, mira la siembra. En eso tenés que ser como Jesús, esperar que los acontecimientos sean los espiritualmente correctos para poder actuar y hacer lo que tenés que hacer. Esperar que Dios se mueva porque lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Tener fe en saber que lo que Dios dijo que va a hacer, eso Él lo va a hacer. Dios no va a hacer nunca menos de lo que Él prometió. Dios no te va a dejar pagando porque Él no es deudor, sino que encima es un Dios fiel. Hoy es y seguirá siendo fiel. En todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. ¿Cuál es tu temor? ¿Hay alguna situación que abrigue temor en tu corazón ahora? Como te decía el miércoles, si estás pasando la depresión por pandemia, si te sentís angustiado, ahogado y no por COVID, frustrado, si te sentís con impotencia, sentís que te están avasallando, eso es la depresión por pandemia, nueva patología que han inventado en este tiempo, nuevo diagnóstico, así se lo escuché decir a un psicólogo muy reconocido a nivel nacional. Eso es lo que está viviendo. ¿Cómo se combate la depresión por pandemia? Con dos cosas. Se combate con fe y con acción, creyendo que Dios te va a sostener y haciendo lo que tenés que hacer. Cuando entras en el círculo de la bendición del otro,
Dios empieza a suplir para tu vida. Te podría empezar a predicar te podría empezar a predicar ahora sobre el aceite de la viuda, te podría empezar a predicar ahora sobre la mujer esa que se echó a morir y le hizo la torta para el profeta. Que creas, cuando le das al necesitado, Dios te da a vos. Sigo leyéndote y después me voy a otros versículos. No es mucho más lo que tengo para decirte, pero sí que entiendas esto. Jesús era un hombre determinado, Jesús era un hombre organizado, un hombre disciplinado. Jesús era un hombre paciente. Ahora me voy al versículo 14. Dejemos la historia del hombre de cántaro para otro momento. Solamente si querés prestar atención a las señales. Versículo 14. Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Él entonces les dijo, bueno, lo que le dije antes, cuánto tiempo he esperado encontrarme con ustedes. En el plan de Dios, en el plano espiritual, en la vida del reino, cada cosa tiene su momento, cada evento tiene su accionar, cada situación tiene su lugar donde desarrollarse. En las cosas de Dios, en la vida del reino, las cosas no pasan antes o después, pasan en el momento que tienen que pasar. Es la administración de la lluvia temprana y tardía, que recuerdo que el año pasado hemos mencionado en algún otro momento que Dios nos habló en una oración. La lluvia no es antes, la lluvia no es después. Hay una lluvia que tiene que venir en el momento indicado, que es antes de la maduración del grano, y hay una lluvia que tiene que venir después, que es después del momento indicado para que se madure ese grano, y entonces comienza la cosecha. Pero ese antes y después no está fuera de tiempo, es en el momento indicado. Las cosas no pasan fuera de tiempo, las cosas pasan en el momento indicado. Que las cosas pasen en el momento indicado, a vos te tienen que decir dos cosas. Primera, si todavía estás en alguna situación de conflicto, todavía no es el momento de que se resuelva. Confía en Dios, tené fe, abrí tu corazón, levanta tus manos, ora a Él, habla con Dios, deja que Él toque tu vida, que Él te llene, como nos ministraban hoy, que Él llene, y con esa llenura hubo sanidad. Tenés que compartir ese testimonio. Segunda cosa que te está diciendo, que cada cosa tiene su tiempo, te tiene que llevar a preguntarte, ¿es el tiempo de que empiece a hablar? ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer en este momento? ¿No será el momento justamente de compartir? Como decía hace unos días atrás, no sé en qué reunión, creo que fue el miércoles, si para que el Señor adelante su venida, el Evangelio tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra. Del mismo modo, para que las cosas sucedan, no tenés que empezar a moverte. Para que se abra la iglesia, no tenés que empezar a moverte. No tenés que empezar a proclamar, no tenés que empezar a predicar. ¿Cuándo llegó la hora? Jesús no lo hizo antes, y eso que estuvo 3 años esperando. Pero cuando llega la hora, cuando llegó el momento, nada impidió que eso sucediera. Cuando llegó el momento, puso las cosas cada cosa en su lugar, activó a su grupo cada uno en su lugar. Se sentaron todos a la mesa, tendrían un lugar determinado o no, no lo sé, y hizo lo que tenía que hacer, les predicó, les enseñó, los ministró, los potenció, los preparó, una palabra muy de moda, los empoderó, y ahí ya después de eso, al huerto, a la oración, Judas se fue, los soldados, a la cárcel, a la cruz. Cuando llega la hora, nada impide que las cosas sucedan. Eclesiastés capítulo 3, conoces este pasaje, pero de memoria, tal vez, versículo 1, y voy a seguir hasta el versículo 8. Todo tiene su tiempo. Pusiste el 1, ya eres el 3. Me hiciste, dudé. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Las cosas no pasan antes, las cosas no pasan después. Las cosas pasan en el momento que tienen que pasar.
Todas las cosas tienen su hora. Y da una descripción que nos muestra, más allá de lo puntual de cada una de estas situaciones, nos muestra lo antagónico. Pasa blanco o negro, tiempo de blanco, tiempo de negro. Tal vez las cosas no son como vos estás esperando. Esperá, porque va a llegar el momento en que ellas van a cambiar. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir. Tiempo de edificar. Tiempo de llorar. Tiempo de reír. Me está retumbando en la cabeza una canción de Marco Guidi de allá de los 90. ¿A vos también? Acá la tengo. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar, que es un lamento. La endecha es el cántico lamentoso que hacían los que iban a trabajar a los velorios. ¿Cómo se llamaba? Las lloronas, gracias. Las lloronas iban a los velorios, se les pagaba para que vayan a llorar. ¿Escuchó? Se les pagaba para que vayan a llorar. Hasta no hace mucho en algunas culturas latinas también seguía esta costumbre. Entonces iban las mujeres, no conocían al muerto, no tenían ni idea quién era, no conocían de la familia, pero se sentaban ahí, se vestían de luto y... Y el cántico que hacían, porque encima seguían un ritmo para el lamento, parecía el lamento boliviano, ¿no? El cántico es la endecha. Como ya lo dice Jeremías también, la endecha, el lamento, la queja. Bueno, hay tiempo de lamentarse y hay tiempo, dice, de bailar. Tiempo de llorar por lo que estés pasando y tiempo de, aunque te esté pasando lo mismo, tiempo de bailar. Tiempo de romper... No, espera que me perdí. Ahí está, me perdí. A ver, perdón, tenía ahí. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Veo que no nos dejan abrazar, ¿no es cierto? Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper. Sí, hay un tiempo para romper. Y tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Cuál es el tiempo en que estamos viviendo? ¿Cuál es el tiempo en el que nos toca, el que nos corresponde encajar, meternos? ¿Cuál es el tiempo en que tenemos que levantarnos y hacer lo que Dios nos manda hacer? En el reino de Dios, cada cosa tiene su tiempo, hasta los acontecimientos finales. Estuvimos hablando durante el mes de marzo de las señales de los últimos tiempos. Hasta los acontecimientos finales tienen su etapa, su ciclo y su tiempo de cumplimiento. Hasta los momentos no de la previa, sino de lo posterior, después de la venida del Señor, dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 15, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados. Como ya en Lucas 22, dice antes del versículo, empezamos a leer el versículo 7, pero el versículo 1, 2, 3, 4, espera. Sí, me confundí. Espera, El versículo 1 de Lucas 22 ya estaba preparando las cosas para la fiesta de la Pascua. Lo mismo con estos ángeles, estaban preparados. Miles de años estuvieron los tipos atados. Miles de años estuvieron los ángeles atados. Nada sucede porque sí. Nada sucede por casualidad. Todo sucede dentro del plan de Dios. Y vos sos uno de esos engranajes, una pieza en el plan de Dios. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Acontecimientos finales posteriores a la segunda venida, el tiempo ya del juicio final, el tiempo del Armagedón, el tiempo de la destrucción final, de cielos nuevos y tierra nueva. Todas las cosas en Dios tienen un momento determinado. Este tiempo en el cual nosotros estamos, este año, hemos declarado que era un año de orden, que era un tiempo de intimidad,
de edificación y de crecimiento a través de la palabra y lo que estamos haciendo. Y en medio de toda la declaración dice que es un año de empatía. ¿Se acuerda? No lo mencionamos mucho, el concepto, en los últimos meses. Hablamos sí durante enero y cuando fue la noche de la declaración. Año de empatía. ¿Qué significa empatía? Ponerme en sintonía con el otro, en lo que el otro le está pasando, sentir lo que el otro siente, acompañarlo en lo que está sintiendo, ayudarlo a pasar ese momento, ayudarlo a sobrellevar esa situación, acompañarlo, levantarlo, ponerle el hombro, ponerle el brazo para acompañar. Eso es empatía. Este es año de empatía. Este es el año donde tenés que, Proverbios 24, salir a rescatar a aquel que está condenado a la muerte. Hay un montón de textos que podría agregar, que podría sumarte a esto, hablándote de los tiempos en el orden de Dios. De cómo Dios tiene el control de cada... Un montón. Algunos me llamaron terriblemente la atención de lo que dice. Cómo cada cosa tenía su momento. Gálatas 4:4, por ejemplo, que dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. El nacimiento de Jesús no fue casual, no fue en ese día porque sí. El nacimiento de Jesús tenía que ver con el plan completo de Dios. Y así infinidad de otros textos que no te los voy a aburrir en este momento para decirte, pero muchos textos que hablan lo mismo. Como el Salmo que dice, en tus manos están mis tiempos. Él controla tus tiempos, no nosotros. Pero sí nosotros podemos interferir en el plan de Dios. Cuando Él viene a buscar esta pieza, como si fuera una pieza de ajedrez, y la quiere mover para acá, y yo digo no, estoy perturbando el plan de Dios. Y obviamente, ¿sabe cuánto le preocupa eso a Dios? Busca otra pieza, pero eso genera un pequeño desfasaje, un delay como el que tenemos con Internet, ¿vio? Más con YouTube. O sea, usted lo que está escuchando ahora, yo lo dije hace 10 segundos. Así de tétrico suena esto. Bueno, provocamos esos delays en el plan de Dios. Y a veces las cosas se demoran un cachito más. Y a veces la respuesta no viene. Y a veces estás como esta persona que me decía ayer. ¿Por qué? Si habito al abrigo del Altísimo, me pasan las cosas que me pasan. Y yo no lo conozco, no lo puedo decir algunas cosas muy puntuales. Pero si te está pasando algo, Dios te quiere enseñar. Y le dije a este muchacho una frase que hoy, como la recordaba, la mencioné en el devocional, la dejé guardada, que dice, el desierto no es lugar de habitación. El desierto es lugar de tránsito. Para dirigirnos al lugar de la plenitud y de la bendición. El desierto no es lugar de habitación. Pero cuando yo estoy pasando por determinado desierto, prueba, conflicto, hoy hablaba, les pido perdón, nadie se dio cuenta, pero igual le pido perdón. Equivoqué los textos escritos en el devocional y hasta me parece que lo dije, tendría que volver a escucharlo, Josué capítulo 3, cuando era Jueces capítulo 3, versículo 1 y 2, hablando justamente de eso. Que dejó a las naciones enemigas para que se fortalecieran y para que puedan aprender a pelear, porque no sabían pelear, porque se creen muy grandes, pero no pasaron las guerras. Eran la generación del desierto, como ahora la generación de cristal. ¿Sabe que esta es la generación de cristal? Todo lo molesta, todo le ofende, todo le daña, todo lo lastima, todo lo... ¡Ay! Es la generación de cristal, esta la cual estamos viviendo en esta época, en este tiempo. Pero estos que tuvieron que soportar esa prueba fue porque se habían alejado de Dios, ni más ni menos. Ahora, vos lo que tenés que hacer es no encapricharte, ¿por qué Dios no me saca de acá? Sino que tenés que plantarte delante de un espejo y decirte, ¿por qué todavía estoy acá? Recuerdo allá en los 90 cuando nos convertimos, vio que la iglesia tiene modas todo el tiempo. Bueno, una de las modas de aquella época era esta que le voy a comentar. Alguna vez lo comenté ya. Y era preguntarse,
Cuando te pasa algo, cuando estás en prueba, no le preguntes a Dios por qué. Pregúntale a Dios para qué. En medio de eso también te decían, cuando estás luchando, lo importante es saber de qué lado estás. Si estás arriba o si estás abajo. Si estás ganando, si estás perdiendo. No, lo importante no es ni una cosa ni la otra. Lo importante no es ni por qué ni para qué. No le pregunta a Dios por qué, no le pregunta a Dios para qué. El concepto es el mismo. Es una brutalidad lo que le están diciendo. Plantate ni siquiera delante de Dios, primero delante tuyo. ¿Por qué sigo en este lugar? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que Él me dijo y yo no hice? ¿Qué es lo que Él me dijo que no y yo hice? Y si después de eso más o menos llegase a un acuerdo, sí o no, ahora sí, plantate delante de Dios. Y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? No porque no me sacás. ¿Qué tengo que hacer para salir de esta situación? Señor, ¿dónde está la salida? La puerta. ¿Dónde está la puerta al desierto? ¿Tienen la puerta al desierto? Guíame para ese camino. El desierto no es lugar de habitación. El desierto es un lugar de tránsito. Y te termino de un montón de textos que no te estoy diciendo, porque la hora ya me hace decir basta. Termino con un pasaje que sea para nosotros confrontación y al mismo tiempo de empuje, de ánimo en esta noche. Segunda de Timoteo, gracias. Capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Muchísimas veces cité, nunca prediqué este verso, creo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Le dice Pablo a Timoteo, su discípulo. Un muchacho que tenía algunos problemas de carácter, tenía problemas de temperamento, de inseguridad, tenía luchas con su personalidad, se sentía menos y la gente le hacía sentirse menos. O sea, lo acompañaban en eso. Pero Dios tenía algo con él. Pablo lo puso a él para dirigir una iglesia y para supervisar un montón de iglesias. Luchaba Timoteo con su personalidad, quería bajar los brazos, se perturbaba. Encima era un borrego, en la cultura de la época era un borrego. A este es al que le dice, fuera de esto, le dice que nadie te menosprecie por ser joven, sino que vean en vos un ejemplo a seguir en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Deja ese que estaba. A ese mismo Timoteo, a él le dice estas palabras. Te encarezco. Es como que Pablo está diciendo, Timi, a ver, porfa, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, le puso presión de la buena. Le está diciendo, no. Mirá, ¿viste como uno dice, delante de Dios te lo digo? Bueno, te encarezco delante de Dios que juzga, pim, pum, pam, pam. Que prediques la palabra. Claro, porque cuando le agarraba el bajón, cuando venían las hermanitas de la iglesia a decirle, vos no sabés, no tenés experiencia, cuando venían las hermanitas a criticarlo porque no tenía corbata, cuando venían las hermanitas a criticarlo por cómo hablaba, él daba un paso para atrás, reculaba el Timi. Que prediques la palabra, Timoteo. No te enganches, le dice en un momento que me encanta, dice, no te enganches en fábulas profanas y de viejas. Andás a ver las cosas de las que se metía. Andás a ver los conflictos que habría en ese momento en esa iglesia. No te enganches en el chismerío, le dice. Predica la palabra. Y le dice esto, que instes. Instar significa convencer, persuadir. Instar significa manipularte para llevarte, para querer venderte lo que no necesitas. Instar significa trabajar tu cabeza, que instes con la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No porque hay un momento para cada cosa, sí, hay un momento para cada cosa. Y este momento es el de a tiempo y fuera de tiempo. No, pero hay un momento en que las almas están preparadas. Claro, hay un momento en que los corazones están listos para recibir la palabra. Por supuesto, este tiempo es el de a tiempo y fuera de tiempo.
a tiempo y fuera de tiempo, que predique, que le dice redarguye. Eso significa meter el dedo en la llaga. Decirle, te vas a ir al infierno. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso significa también para dentro de la iglesia. Déjenme solo un cachito con este versículo, sabéis que no. También para dentro de la iglesia. Y dice, a modo de final, esto se lo agrego porque acá terminaba el texto, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Más o menos como esta mañana estuve conversando un rato con nuestro amigo común, el profeta Javier Arce. Me vino a hacer catarsis. Temprano, bien tempranito. Debe ser el cambio de hora con Paraguay. No hay cambio de hora, ¿no? Con Paraguay, no. ¿Hay una hora para atrás? Ah, para ella era más tarde. No, más temprano. ¿Es más temprano ya? Ah, bueno. Entonces madrugó. Resulta que hay un predicador a quien él ministró, le dio cobertura, lo formó porque se mandó un montón de tremendas, en la doctrina, en la palabra y también en testimonio, o sea, cualquiera, así. Imagínense que deja al perro solo en el barro y después se le tira arriba de la cama. Bueno, así fue este hombre. Y este hombre hoy publica en sus redes, a mí me invita siempre, me tiene hasta acá, apóstol internacional de no sé qué sé cuánto, de un evento de todas las naciones. Y el profeta Javier me dice, algo estamos haciendo mal, pastor. Digo, ¿por qué, Javier? ¿Cómo puede ser este tipo que tenga toda esta chapa? Y vos me engancha a mí, ¿qué tengo que ver yo? Y vos estás ahí, y yo acá, y mirá dónde está. Mateo capítulo 6, versículo 1, dice que cada uno tiene lo que recibe. Cada uno recibe lo que busca. Que aquel que busca fama, recibe fama. Y nada más. Pero no espere recibir una vida de reino. Que se conforme con recibir fama. Por lo tanto, por eso, en este tiempo, ya sea por la doctrina torcida o por los que no entienden y se están perdiendo, te encarezco que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, eso es el que quiere escuchar cualquier cosa, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Que le diga solamente lo que usted quiere escuchar y nada más. Es el tiempo de anunciar. Es el tiempo de esperar. Es el tiempo de ser paciente. No te preocupes que Dios no se olvida de vos. No te preocupes que Él no está ajeno a tu situación, ni siquiera a tu temor. Por eso Él mismo ya nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Para qué? Para que te agarres de Él y te quedes tranquilo, confiado. Como también dijo la pastora hoy, fija los ojos en Cristo. Míralo a Él, espera en Él, descansa en Él y hacé lo que tenés que hacer. Te repito, de lunes a lunes, domingo a domingo, de 9 a 12, venía a buscar los volantes, venía a buscar folletos para repartir o los afiches para pegar, compartí testimonio, grabá testimonio de sanidad de lo que pasó entre miércoles y hoy, grabá un video con palabra, compartiendo palabra para empezar a poner en las redes. Jóvenes, ustedes están obligados a hacerlo, los demás los animo a que los hagan y empecemos a invadir, a infectar, a contagiar. Que esta segunda ola de este tiempo que estamos, como sucede con el virus, que es más invasivo y de más rápido contagio, así sea con nosotros. Que seamos más invasivos y de más rápido contagio para llegar a aquellos y que no tengamos hoy, cuando me entere esta noche el número de los muertos de hoy, no tenga que hacer el mismo cálculo y decirte, bueno, hoy otros 500 están a la puerta del infierno esperando su juicio para ser condenados.